Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? están estos muchachos y eso? ¿Bien? Todo bien, el niño bien, ahí está jugando a un juego que eso, tú sabes que juegan en una consola con niños, Interminable, esos juegos de... ahí se Esta pasa es la única vez que vale la pena tener aparatos de eso. niñas, si no, es que él no lo teníamos, de hecho, es un regalo de cumpleaños, cogió a la mitad y me dijo, mami, dale, vamos a comprarme eso, porque me hace falta porque esto me ayuda a estar en la casa, y yo, bueno. Que es una de esos de Wii, eso, Sí, a una Xbox. consola de eso, Sí, yo una sé. caja negra de esa que yo le digo que tiene montado un campamento militar ahí en la sala. Ay, mi madre, de madre. Así está mi sobrinito también cuando lo llevan ahí a la casa. Pero imagínate Yo le he lo comprado cantidad de jueguitos de eso. como tú, no, él lo de él era patinar, pero imagínate, lo de él era estar el día entero en el parque. Imagínate. Y ahí no tienen espacio en el parqueo ni nada para que lo haga. No, igual, yo no sé por qué él no, es un edificio, tú sabes, él No hay no está espacio. patinando, no está patinando. Bueno, Bueno, pues Nerito, nada. muchas Pues yo gracias por aquí, acceder a la entrevista. Este gracias a ti. sería otro capítulo más de la serie Cultura de la Palabra, que es una serie que empecé en, en abril online. Y la idea es conversar con personas interesantes, con creadores. Ay, gracias por interesante. Es lo mínimo que usted se merece, compañero. Ay, gracias. Y personas creativas que tienen un legado, que su trabajo ha tenido un legado y que a mí me resultan interesantes y con las que yo he colaborado. Entonces, hoy tenemos el gusto de entrevistar a Neri Torres. Neri, yo pudiera presentarte, pero ¿por qué no lo haces tú mejor? Yo solamente diría que Bueno, tú a mí eres no me gusta hablar de mí misma. una pionera de la promoción de la cultura afrocubana y de las tradiciones, y en la danza específicamente, pero en general. Y tú organizas En Miami, sí. un festival muy bueno que se llama, bueno, la organización tuya se llama Ilei Fe, ¿no? Y Y está creada. Feile, yo le cambié el nombre porque cuando fui a inscribirla en las corporaciones, había una organización en los años 70 en Filadelfia que se llamaba ILEIFE. Y le dije, bueno, le voy a poner IFEILE porque el orden de los factores materia producto. Ok, háblame de tu organización. ¿Qué quiere decir IFEILE para los que no conocemos? ¿Y Sí. desde cuándo está? Yo creo que desde el año 96, ¿no? Sí, desde la bueno, quizás un poquito antes, del 94 ya había hecho pininos con la compañía y estaba ya haciendo presentaciones, pero realmente la oficialicé en 96, la compañía. Bueno, Feile realmente es el nombre original es Ile Fe, como tú bien decías, que quiere decir la casa del amor. Ile en Yoruba, casa, es el significado, y Fe quiere decir amor. Por cierto, la hija de mi hermano se llama así, Fe. Ah, mira qué chévere. Y porque él es batalero, tú sabes. Y entonces, y también porque el nombre de los tambores de mi hermano también se llama así, Fe Viaña, nacidos en Fe. Y Fe es la ciudad sagrada de allá de Nigeria, donde se cree que el hombre que los dioses crearon al hombre de todos colores y de todas las especies, de todas las razas. Es como si Según fuera la lectura, el según la Olimpo mitología de Yoruba. de los Yoruba. Y Chévere. entonces también esa desinencia, Ile Fe, quiere decir tierras que se expanden. Y como nosotros somos inmigrantes, pues tú sabes que eso me vino como anillo al dedo. Y le dejé el nombre por mucho tiempo ya. Y entonces la organización, tú sabes que se dedica a promover la cultura afrocubana a través de la danza, y ya no solamente la danza, tú sabes que en Cuba la danza y la música están muy relacionadas, y todo tipo de actividad cultural que tenga que ver con el devenir de todas estas tradiciones para nosotros los cubanos que estamos en el exilio. Y cuando uno se vuelve inmigrante, tú sabes que después de tanto tiempo uno nota que le falta el país de alguna manera, y uno reproduce, recrea a través de la memoria qué hacer para tener un pedacito de terruño cerca de nosotros.
Háblame del festival que organizas, que me parece muy bueno. Y Sí, entonces, este festival que lo hago todos los años, desde el 98 fue ujú. el primero que hice. Realmente es una, digamos, en una cápsula todo lo que tiene que ver con la organización, la misión de la organización. Hacemos talleres, paneles educativos, sobre todo académicos, en donde se han presentado personas intelectuales como la doctora Catherine Dano, que tú sabes que era la pionera aquí en Estados Unidos de crear ese vínculo entre la danza caribeña y negra y la estética negra y la estética occidental. Y muchos otros académicos que se han presentado a discutir muchas cosas. En los primeros tiempos, mi hermana, que en paz descanse, organizaba muchos de ellos, mi hermana Natividad. Y también tenemos talleres de percusión y presentaciones culturales y coreografías que yo he hecho para el evento. Y hemos invitado a otras compañías también. Y muy buenos debates académicos. Yo me acuerdo, bueno, esta conferencia que tú organizaste, a la que yo tuve la oportunidad de ir, ¿no? Que me invitaste y te lo agradezco muchísimo en Barbados. El debate que yo presencié y de que fui parte allí fue buenísimo. Sí, sí, Calidad. eso cuando estaba trabajando ahí, que tenía estaba el contrato en la Universidad de las Indias Occidentales. Ajá. Y de todas maneras, como ya yo tengo digamos, esta habilidad de crear estos festivales, yo dije, bueno, hacerlo aquí en la universidad también, a partir de la danza caribeña. Y lo hice por 3 años y de ahí salió el libro que acabo de publicar. Así. Sí, perspectiva de función en Felicidades. la... ¿No sabía? Oh, qué bueno. Sí. ¿Cómo se llama? Perspectivas sobre la fusión de la danza y la sostenibilidad. Espérate, que está en inglés y el transfer. Perspectivas sobre la fusión y la sostenibilidad de la danza. Rituales de la sociedad moderna. Ah, qué chévere. Sí, Felicidades. gracias. Oye, dime una cosa. ¿Por qué tú crees que es importante el rescate de las tradiciones afrocubanas cuando uno está en la emigración o donde quiera que uno esté? Yo creo que es importante porque, y esta pregunta me la hicieron ahí en Radio Martí el otro día, que me llamaron también para una entrevista. ¿Así? Sí, yo creo que es importante también porque la cultura, el folclore afrocubano representa el conocimiento de siglos que hemos heredado los cubanos, ya sea de todas las etnias africanas que llegaron, desde los Fon, los Ewe, los Yoruba, por la parte española, que según Fernando Ortiz tenemos la africanía doble, porque sabes que de Sevilla partieron muchas de las personas que fueron a Cuba, que eran negros también, y mucha gente no sabe esa parte de la historia, que venía de España venía gente que eran inclusive esclavos libertos a Cuba. También la parte española, la parte china y todo lo demás. Y creo que ese folclore de nosotros que es tan rico es lo que ha delineado la identidad cubana. Sin eso no fuéramos quienes somos. Ahora, Y ¿qué? sabes que hay gente que la gente se levanta y oye sonar los tambores, hay el mito ese que los cubanos oyen los tambores y se levantan, de cualquier raza y se levantan a bailar, ¿sabes? Sí, hay una africanidad que nos es común a todos, ya sea que tengamos rasgos africanos o no. ¿Ya? Es algo que para mí es básico, ¿no? Es una parte, es un eslabón esencial en la cultura cubana, ¿no? Sí, lo es, y el problema es que lo simpático de esto es que tú sabes que la cultura africana estuvo desdeñada por los españoles por muchos siglos, mucho tiempo, y hasta que yo llegó el periodo desde el principio del siglo XX, que Fernando Ortiz se unió a esta corriente de panafricanismo que creó el afrocubanismo en Cuba. Y ahí fue que se dio cuenta, bueno, lo que se veía en la calle realmente no eran ni polcas, ni eran flamenco. En Cuba nunca se bailó ninguno de esos bailes españoles en la calle. Ahora es que están rescatando eso, pero nadie puede decir que históricamente en Cuba había esos bailes.
realmente, a no ser que fueran esas academias. Bailes de salón, ¿no? Academias privadas que había, pues, como donde daban clases esas de español, pero realmente lo que se bailaba en la calle, tú sabes que eran los bailes criollos ya cubanos. Sí, habían bailes de salón, la gente se reunía, las de sociedad, ¿no? Sí, los bailes de sociedad y todas esas cosas. Para bailar. Pero siempre, inclusive en la llamada cultura ilustrada, o esa cultura instruida, tomaba ese folclore para hacer esas cosas. Mira, Amadeo Rotán, Caturla, toda esa música salió de ahí. Ahora, en la cultura cubana, lo afrocubano, Ortiz, Fernando Ortiz, uno de las personas que le debemos que haya reconocido, lo que hizo fue reconocer la presencia, ¿verdad?, de lo afrocubano como algo esencial. Después de muchos años de negación y de realmente racismo abierto en su antropología. Hablemos de eso. Yo creo que otra cosa importante en el rescate de las tradiciones afrocubanas tiene que ver con la cuestión del racismo, ¿no? Porque es un poco paradójico que los cubanos, que somos tan africanos en nuestra base, ¿no? En nuestra herencia, a la vez tengamos todavía la presencia de racismo tan fuerte, ¿no? No sé qué piensas tú sobre eso. Yo sé que hay debate sobre lo colonial, la herencia colonial, ¿no? Del trato al negro como un ciudadano de segunda categoría, una persona, ¿no? Que no marginalizada, sí. Marginal, ¿no? Pero ¿qué crees tú sobre ese tema? Bueno, yo creo que muchas veces los cubanos no quieren hablar de la raza, y también pasa aquí en Estados Unidos. Tú sabes que eso se tira abajo de la alfombra y no se quiere mencionar porque es un tema de conflicto y porque la gente se siente incómoda hablar de ello. Pero yo creo que es importante, si las cosas no se discuten, no se pueden vencer, no se pueden sobrepasar. Y los negros en Cuba tuvieron una posición preponderante durante la guerra de independencia. Ya que tú sabes que la gran mayoría de los que estaban en las filas mambisas eran negros, mulatos, mestizos. Había blancos también, pero sin ellos no se hubiera podido romper el corojo, como dijeron durante la protesta de Paraguay. Entonces, yo creo que hay muchos siglos de herencia de marginalización de los negros y de silencio de los problemas que han tenido los negros. Entonces la gente dice, no, los cubanos sí tenemos eso, que andamos pie con pie, el blanco con el negro, pero siempre ha habido pero creo que eso fue superficial y todo eso se cayó durante la guerra de 1912. Aquella lucha famosa de los caudillos negros que querían su espacio, simplemente estaban reclamando su espacio después de la guerra. Y después de esa matanza que hubo en el año 2012 de negros, todo se mantuvo así, tranquilo y bajo apariencia. Pero se sabe que los que siguieron gobernando fueron los blancos y no hubo nunca un espacio para el negro en el gobierno, a pesar de haber tenido esa trayectoria. Y entonces, por ejemplo, que llama mucho la atención para mí, en cualquier lugar cubano, ya sea dentro de Cuba como fuera, la falta todavía que hay de diversidad, de representación del negro o de la voz de los negros, de la raza negra, de los mestizos, como un ente con voz propia, ¿no? Exactamente. Yo creo que también, que bajo esta capa de cultura de que, o sea, tenemos la identidad negra, se cayó un poco eso de darle un lugar al negro. Y yo, no, inclusive ese es uno de los preceptos de la revolución, que dice, no, tienes que estar agradecido que la revolución te lo dio todo. Y bajo ese concepto también hemos estado viendo que en la revolución nunca ha habido, tú sabes, un dirigente realmente negro. Estaba Almeida, estaba contado con los dedos, eran los representantes del gobierno en Cuba. Y en la diáspora ni se diga, parece que hay un acuerdo tácito de que los cubanos blancos, está claro que la emigración cubana masivamente es blanca, ¿no? Y que la emigración histórica, esa es parte de mi investigación. La llamada la emigración histórica. Fueron mucho menos, emigraron menos, pero igual. Pero el negro se emigraron, a partir del 80 se destapó esta migración de negros.
es una de las cosas que yo estoy hablando. Exacto. Y ha sido importante en muchas razones. Y la otra cosa que yo siento que ha habido problemas con la cultura nuestra, que como ha habido tanta apropiación y nadie en gobierno ha salido a responder por eso. Ha habido apropiación, pero apropiación abierta y sin cuartel. Y tú lo sabes. Dame un ejemplo, por ejemplo. Bueno, musicalmente, tú sabes que hasta Former salió diciendo que nos han robado la clave, nos han robado la música y la salsa, ahora es salsa y el son no es son. Bueno, pero la música yo creo que es ese espacio que no es de nadie, es de todos y no es de nadie, tú sabes. Porque bueno, yo discrepo contigo. La música viaja también. Sí, eso está bien, pero mi argumento es este. La música viaja, mira el hip hop. Se originó en los barrios, espérame, déjame decirte mi punto. Se originó en los barrios de Nueva York, en Bronx. La gente sabe que es negra. Hay africanos haciendo hip hop, hay chinos, pero todo el mundo reconoce que el hip hop es americano. Ahora, la música cubana ahora es parte de los boricuas, es parte de los colombianos, y lo que hacen los cubanos es llamado música de ruido, música de la calle, y no se reconoce que es de Cuba porque tenemos el conflicto político, que no se ha podido, ¿cómo se dice?, reclamar la paternidad histórica de nuestra cultura. Si todos los instrumentos que se usan en la música de salsa es cubano, todo. Claro, lo que pasa es que la salsa es un fenómeno social de encuentro de mucha gente, latinos y judíos, de toda esa gente en Nueva York, sí, que tú sabes, interpretar la música cubana, pero a su manera. Yo lo entiendo, pero muchos de ellos tú le dices y nos reclaman, dicen que la música salsa es de Puerto Rico. Ya. Y es de los latinos. Y si tú históricamente vas a Perú, ellos tienen su música peruana, los venezolanos tienen que tienen el tamborito, los puertorriqueños tienen la bomba y la plena, pero ninguno de ellos tenía son, rumba, dance, y esa es la música que ellos están tocando. Mira, yo vi el otro día una entrevista que le hicieron a este cantante uruguayo, Jorge Drexel, y tú sabes, me pareció muy interesante porque él dice que estaba como tracing back, ¿no? Como buscando los orígenes las raíces, de un género específico que es muy popular, parece, en su país, y él identifica cómo en otros países ese mismo género, célula rítmica o musical, se le llama de otra forma y la gente cree que es autóctono de ellos. Y cómo él identifica rítmicamente, es el mismo patrón rítmico, pero cada cultura lo llama de una manera diferente y creen que es autóctono de ellos. De su país. Es una cosa maravillosa, ¿verdad? Las cosas. Exacto, y esto tiene que ver con este problema del cierre de Cuba a la frontera, porque orgánicamente todo el mundo salía antes del año 59, de dónde venía el son, el cha-cha-cha, el mambo, todo el mundo sabía que venía de Cuba. Pero los cubanos no salían de Cuba. Por eso que esto fue fácil también decir, bueno, esto es de todo el mundo. Hasta había un mambo italiano, fue una fiebre de mambo. Y entonces muchos académicos dicen, no, el mambo realmente nació en Cuba, pero se popularizó en Estados Unidos y es más americano que Cuba. En México. El problema es que históricamente Cuba producía ritmos cada vez, cada año. Hay muchos ritmos cubanos que a la vez, ojo, cuando tú hablas de cubano, tú estás hablando de qué? De ritmos que vienen de África, West África. Exacto, vienen muchos, pero originalmente vienen de África, pero ya se criorizaron. Tú no puedes decir que el tap, por ejemplo, el baile de tap es inglés, aunque tiene del Irish Club, del club irlandés o los otros estilos de baile ingleses. Tú no puedes decir que el tap es completamente inglés. Nosotros hemos dicho todo este tiempo que somos africanos, pero no estamos reconociendo que también tenemos algo que se creó autóctonamente y es inherente de la cultura cubana. Sí, viene de África, pero en África la manera que se toca en África no es la manera que se toca en Cuba. Ni siquiera la manera de bailar los bailes de los... Como la práctica religiosa. Exacto. Me gustaría que tú me comentaras sobre eso. Yo tengo entendido que en Nigeria no hay mucha relación entre la práctica que hoy en día se hace en Cuba de la religión yorubá y lo que se hacía originalmente en Nigeria.
o que Exacto. lo que se hace hoy en día, ¿no? Es decir, que ha habido Exacto. una, Que se llama regla de Ocha. una Eso te dice, ni modificación. siquiera lo que se practica en Brasil, ni en Trinidad, ni en Haití. Entonces, ahora los cubanos que yo estaba hablando con la doctora Sandoval, Mercedes Sandoval, dice, los cubanos son muy etnovistas. Entonces, ahora oyen que hay esta africanidad y quieren cambiar todo, va a ser una sola religión y hacerlo todo como si en África. Espérate, pero si en África hasta ese momento, si tú miras bien, y esto no es un problema de chauvinismo, es un problema de Héctor. África no es un país. No es un país, gracias. ¿Verdad? Entonces, en Nigeria ahora están tratando, hay muchos babalaos que están viajando a Cuba para coger conocimiento. Entonces, esto ya se está tratando de algo de poder y de comercio, más que una cosa auténtica religiosa. Y entonces, en Cuba lo que están haciendo, vamos a hacer toda la práctica esta como los africanos. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de internacionalismo que nos hicieron creer. En Cuba está que todo el mundo está la tendencia ahora de volver a los africanos. Sí, exacto. Dentro de muchos de los babalaos están iniciando a personas homosexuales, están iniciando a mujeres en IFA. Ajá. Ah, qué bueno. Y que por una parte es bueno, pero por otra, por ejemplo, si hay una práctica religiosa escrita, o no escrita, ritualizada y que tiene ciertos parámetros, ¿por qué tú quieres romperla para que parezca la que era original? Yo no quiero que, yo no en el sentido del machismo, de que se incorpore, se sigue institucionalizando, como ha pasado con los babalaos que quitaron los jobá, que quitaron a las mujeres que antes eran jobá, que eran las que realmente trabajaban en los barrios, históricamente eran mujeres. Bueno, pero ¿por qué si esto es una religión creada en Cuba para el momento y el contexto cubano? Porque ahora hay que cambiar todas las reglas, todas las cosas, a la manera que los practicantes quieren, sobre todo los babalaos y los nuevos jobá, para medirse igual a lo que estaba haciendo África. Porque si esto ya es nuestra práctica, es como decir, ahora es católico que te vuelves cristiano. Bueno, porque el cristianismo es la base. ¿Tú sabes? Es muy interesante. Pero eso también, para mí. A ver, en Cuba ha habido una evolución, digamos, un desarrollo de las prácticas yoruba que ha cogido su propio camino, ¿no? Se ha criollizado, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Exacto, ya es otra religión distinta que la que se practicaba en África. Pero ¿qué tiene? Me imagino que haya gente que pensará, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los esclavos africanos, por ejemplo, con la cantidad de dinero que se paga para hacer cualquier ceremonia? ¿Qué tiene que ver eso? Esto es una religión traída, practicada por esclavos, personas desposeídas, sin derecho. Exacto. ¿Cuánto vale un santo? Es algo astronómico, es increíble. La primera divergencia, es decir, la tergiversación de la religión, de la práctica religiosa, para mí está en eso. Que sí, empezó, sobre todo aquí en Miami, empezó todo este asunto de la comercialización de esto y por lo otro, porque ya llegó toda la religión a un contexto capitalista y se ha vuelto un negocio, desgraciadamente. Y eso era una religión que era para el bien de las personas, para la salud, para el desenvolvimiento, para que la gente tuviera estabilidad en la vida y para creer en todas estas cosas de la naturaleza que eventualmente sí, que tiene un asentamiento en la filosofía africana, en la teología africana, que eso no lo niego, de lo contrario. Tú sabes que nosotros siempre estamos en la religión, porque tú sabes que yo soy religiosa también, hablando y rindiendo pleitesía a las potencias de Pongas, a toda esta gente que son parte de nuestros ancestros. Pero son fuerzas naturales, que está todo muy coordinado. Todos estamos todos ligados. El universo es uno solo y somos uno solo. Pero el problema es que las fuerzas que están detrás de todo esto han cambiado todas las cosas. ¿Para qué? Negativo. No es realmente para unir a las personas, sino para crear un poder exclusivista. ¿Tú sabes? Yo soy el de esto, yo en mi lugar, en mi casa está todo. Una clase. Exacto. Una clase social. Inclusive institucionalizar la religión ya es un reflejo de lo que se hace en la cultura occidental. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Ay, no. No, sí, lo bueno, para mí, lo interesante que tiene los yoruba es que es una práctica de vida. Y abierta, inclusive. Abierta.
porque no discrimina género ni persona de ningún tipo que venga ahí. ahí está, pero yo sí creo que en la cultura cubana sí tiene que haber una reforma un poco, porque primero por el tema del negocio y segundo, bueno, sí, el tema del negocio, ¿qué más? Eso es lo más importante, el negocio, y que detrás del negocio está este problema de poder, de quién tiene el poder. Lo segundo es el tema de la discriminación, ¿no? Sí. No, las mujeres, por qué no pueden ser, por qué no ocupan posiciones de poder mucho más, tú sabes, visiblemente, ¿no? Notable. Y los homosexuales o personas que no tengan una identidad de género definida también, que había un tratamiento discriminatorio. Así que en Cuba ha habido el machismo cubano, que está muy enraizado en la cultura cubana, igual que la africana, eso es una herencia, y la española, todo esto está... Se ha traspasado a la cultura, pero se ha adoptado de una manera un poquito extrema. Porque yo no creo, porque yo cuando hablo con algunas personas que han ido a Nigeria, ellos dicen que en Nigeria hay muchas mujeres que son jefas. Porque vienen de una práctica matrilineal de las mujeres que heredaban una a la otra, pero en Cuba llegó y no pasó eso. El problema es que inicialmente, te digo, históricamente la religión, Mamá Montserrat y todas esas grandes santeras que crearon esta religión en Cuba, porque realmente empezaron de memoria a reconstruir esta religión. Eran mujeres y eran las que iniciaban a todos estos hombres y a todos estos babalados. Y de pronto, a través del tiempo, fueron los hombres los que empezaron a tomar las posiciones de poder. O sea, que eso pasó. Sí, hay también. Una jerarquía ahí en la que los hombres son los que ocupan todas las posiciones de poder. Exacto. Las mujeres son las que apoyan nada más. Y a mí eso no me parece, porque las mujeres tienen tanto conocimiento y tanta inteligencia como cualquier hombre para ser líder en cualquier lugar. Pero no solamente ya la inteligencia, que es evidente porque somos seres humanos y todos tenemos nuestras capacidades específicas. El asunto de que la religión la crearon mujeres en Cuba. Eso es lo que tú sabes, como se dice en inglés, blows my mind. De que de pronto los que crearon eso, no, somos nosotros los hombres los que vamos a dirigir. Si ustedes fueron los que nacieron de las mujeres. Y otra vez encontramos este problema de poder dentro de la religión. De guerras de caudillismo patriarcal. En la era de la tecnología, el secretismo que de alguna manera la práctica religiosa tenía, ya eso no funciona, porque ahora mismo, gracias a todo lo que existe, tú puedes encontrar muchísima información en internet. Sí, pero también tienes una información que muchas veces también está manipulada. Uno tiene que saber a dónde va. Sí, pero tú sabes que internet se pone de todo, claro. Y entonces, y también, espérate, pero la otra cosa que, mira, mi difunta hermana siempre decía, ¿por qué si los ritos de la Iglesia Católica nunca se publican? ¿Por qué tuvimos que nosotros publicar los nuestros? Porque es una cultura marginalizada, porque es una cultura de negro, porque no está realmente, y está en manos de todos. Quiere decir que cualquiera la puede apropiar. Eso es lo que pasa con estas culturas negras. Y la cultura cubana, como esencialmente es negra, eso es lo que ha pasado. Que ha dado lugar a que cualquiera la coja, porque no es de nadie, es de los negros. Es una cosa. Es una práctica, más bien. Yo no la veo como una práctica. Es una práctica que es resultado de varias culturas sintetizadas. Usted pones a ver, no es ni siquiera Nigeria, no, es Nigeria, Angola, Congo. Exacto. ¿De cuántos lugares? Exacto. Que no es igual que la práctica de ellos. ¿Por qué tenemos que cambiarla si eso realmente es lo que nos define a nosotros? Porque hay que cambiarla. Igual que toda la música, todo esto es un efecto dominó. Que para mí tiene que ver con ese asunto de la raíz negra de la cultura cubana. Como es negra, como es marginalizada, como no es de nadie, no es importante, entre comillas, es apropiable. Y lo mismo pasa en todos los países del Caribe. Mayormente estas culturas han sido apropiadas por eso, porque son culturas negras. Pero tú sabes, el valor de la cultura no tiene precio. Pero realmente se le pone precio, porque no tiene precio. Tiene un valor incalculable. Dentro de estos temas, a mí me gustaría saber tu opinión sobre la mujer afrocubana, porque yo siento que si bien existe racismo por ser no blanco y existe discriminación
también por cuestiones de género. Entonces, las mujeres afrocubanas o mujeres afrolatinas o afrohispanas, yo creo que están sometidas en la práctica a retos mayores, porque tú te tienes que demostrar como mujer, como negra, competir en posiciones en lugares en los que no hay tradición de personas como nosotros. Así, abrirte espacio no es fácil cuando eres emigrante. Exacto. No, y sobre todo, bueno, uno, inclusive, ahí tú sabes que pasa mucho en este país, que uno, en primera instancia, pareces negra, pero cuando abres la boca, que empieza a ver el acento, esta persona, ya ha habido este conflicto y lo he visto yo personalmente, entre los negros americanos y negros cubanos muchas veces, no todo el tiempo, pero en algunas instancias, en que la gente piensa que porque uno es negro, óyeme, esta gente eran blancos, pensaba que nosotros, como hablamos español, éramos blancos. Al principio se pensaba. Claro, sí, porque los latinos no se ha considerado negro en muchos casos. Pero porque es un problema de ignorancia de la historia. Y entonces ese es el problema que hay, que todos al final venimos al mismo lugar. Oye, y entonces, coronavirus, cuéntame, ¿cómo te ha impactado a ti en lo personal? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo tú ves? A mí en lo personal, universal, ya esto es un problema que no es personal. Bueno, personalmente yo te sigo aquí trabajando y ahora tuve que ir a la modalidad virtual, como estamos ahora, que estás enseñando virtualmente. Okay, entre nosotros y yo no creo que la danza sea un espacio ideal para transmitir conocimiento cinético. Pero bueno, se está utilizando en muchas ocasiones y yo creo que va a ser el patrón de ahora en adelante, pero ¿por qué está pasando esto? Tú sabes, esto te da a ti la medida de cómo el cuerpo a través de todo este tiempo se ha cambiado para ser una mercancía como otra. Y entonces, ¿a quién beneficia que estemos, tú sabes, en este tipo de distancia? Ya no en la era coronavirus, como digo yo, ahora en la historia vamos a aparecer no antes de Cristo, sino antes de coronavirus y después de coronavirus. Esto es un tremendo hito en la historia de la humanidad. Y entonces este asunto yo creo que ya desde antes estábamos con este problema de la tecnología, y sí que bueno, la tecnología tiene sus pros, pero también tiene sus contras, porque esta misma virtualidad está eliminando el proceso social y está afectando las artes también, está afectando la manera de que la gente ve el arte, como la empatía que crea ante de estar con las personas, el romper esa barrera cultural que significa tocar a otra persona y bailar con ella. ¿Sabes? Mira, a mí me encanta que la tecnología a mí me pone cerca de cosas que a mí me interesan, que de otra manera no hubiera podido. Por ejemplo, un concierto de Erykah Badu. El otro día, un concierto tremendo, $3 por persona, en vivo. Claro, la comunicación estaba malísima. Pero ese tipo de cosas, ¿ves? Me encanta que yo en el día, porque como tú vas a un concierto de Erykah Badu, tienes que esperar a que venga, pagar dinero, en qué teatro. Y entonces eso, me parece que las posibilidades, yo no sé, últimamente estoy más hacia ver las posibilidades, ¿no? Realmente. Sí, uno se abre las posibilidades, pero también tienes que ver los contras, porque tú sabes, siempre hay un contra. En este momento, tú sabes, en este momento es un pro, es un tiempo que tienes la manera de comunicarte con las personas, pero de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? Todo va a ser así. Exacto. Porque estás pensando. ¿Cómo vamos a dar clase? ¿Cómo vamos a dar clase? Porque el papel del profesor y del contacto humano ha sido esencial, ha sido la base de la cultura hasta como la conocíamos. Sí, de transmitir la cultura. Ahora es un cambio. Y formar esa comunidad, tú sabes. Y entonces artísticamente lo mismo. Estamos en la era como el sociólogo Benjamin dijo, la era de la reproducción mecánica, que ya se ha vuelto ya súper sofisticada con estas aplicaciones de Zoom y no sé qué. Y entonces, bueno, ¿y esto a quién beneficia? Bueno, a mucha gente va a quitarse el dinero del presupuesto de los espectáculos, de rentar un espacio, de pagar la seguridad, de tener, tú sabes, vender comida, todas esas cosas se van a eliminar y van a perder la gente muchos empleos con esto también. Mucho.
Pero esto a quien beneficia, tiene que beneficiar a un grupo de personas que están buscando la austeridad al mínimo de costo, ¿tú sabes? Yo veo en cuanto a acceso, claro, comparado, hay que ver, hay gente que no tiene acceso, estamos hablando de Estados Unidos y vaya, pensemos en Cuba, en fin. Sí, no, bueno, imagínate. Pero bueno, y así todo, en Cuba la tecnología también, Sí, ya ha llegado. la gente busca las formas de estar conectado, ¿no? Ay, ¿cómo se llama ese? Se llaman, déjame buscar el número un momentico. Esto también tiene que ver con ¿cómo se llama este señor? Noah Harari, que una amiga me hablaba mucho de esas, que yo había hablado de él, ayer mismo me mandó algo, yo había visto lo que decía, el historiador judío de Israel, que él te está diciendo este asunto de que por primera vez en la historia los ricos van a ser diferentes que los pobres en algún momento. ¿Tú no has leído lo que No, cuenta. Bueno, él dice que con todo esto de la virtualidad y la tecnología, y la bioquímica, la biotecnología, se va a crear una especie superior de las especies de los pobres, que tengan menos enfermedades, que sean más, que duren más tiempo, que todas esas personas que tengan el acceso a la riqueza va a tener una salud y una durabilidad en la tierra diferente que la de los pobres. Y eso va a crear una diferencia de clase. Pero con esto te digo que la tecnología está basada en los que tengan, tú sabes, el acceso. En Cuba, de cierta manera, y en todos lados pasa lo mismo. Los que tienen el poder son los que mayormente gozan de estos privilegios. Y los pobres a la basura, como decíamos ella. Pero bueno, yo veo para uno ser pobre, bueno, a ver, desempleado, vamos a decir, Sí. o semi-empleado, es una posibilidad que tú tienes también de, ¿sabes? De acceder a información, a, no sé, tantas cosas, ¿verdad? No, sí, podremos hablar, vamos a decir que también hay espacios para todo el mundo en el mundo, pero ¿a dónde vamos con estas cosas? Es lo que yo me gustaría plantear siempre, que hay que tener ojo visor, porque también muchas veces las personas no reflexionamos en el espacio en que estamos, ¿tú sabes? Y para mí muchas veces, en todos lugares, siempre cuando yo estaba en las clases de historia, que estaba en la secundaria, entonces siempre decía, ¿cómo es posible que el poder en el mundo siempre está en manos de unos cuantos? ¿Cómo si hay tantas personas? Es algo increíble y que siempre me llamó la atención. Mira, esto te iba a preguntar, ¿tú ves esta etapa como una oportunidad de pensar estas cosas, ¿no? De cómo hacemos los seres humanos tradicionalmente las cosas, cómo nos organizamos, cómo somos políticamente, cómo somos ciudadanos, cómo ser ciudadanos culturales, ¿no? A ver, ¿tú ves cómo tú ves alguna oportunidad de cambio, digamos, dentro de este momento, de cara al futuro? Bueno, esto todo tiene que ver con con lo que quieran los gobernantes de las naciones y también los pueblos, cómo reaccionen. Esto tiene que ser en este momento un trabajo conjunto. Yo creo que es un momento ideal para que el mundo se una y deje las querellas y los problemas, pero todo depende siempre del factor humano, de las bajas pasiones, del odio, la codicia, tiene mucho que ver con eso. Y si eso lo hemos estado perdurando todo este tiempo, yo te diría, como lo que yo veo es que tenemos una alta tecnología y tremendo modernismo, pero las mentes no cambian. ¿Y cómo podemos cambiar las mentes de muchos? ¿Cómo se puede hacer eso? Sí, uno quiere, sí, un mundo mejor, vamos a unirnos, pero si la mente, la mentalidad y la manera de ver las cosas no cambia, no podemos hacerlo. Y hay que aceptar todo, yo creo que se puede aceptar. Y sería el momento ideal en decir, oye, vamos a dejar la política, vamos a ayudarnos, que el mundo está en peligro, los humanos estamos en peligro, mi vecino, el otro. Pero yo no veo mucho de eso entre las naciones en estos momentos. Yo veo que siguen las cosas, más o menos hay algunos países que están colaborando, pero sigue esa disputa y esa riña, somos diferentes, esa construcción de diferencia que ha habido por tantos siglos. No sé cómo vamos a hacer para quitarla, porque
Es bastante complicado. Y A mí que eso viene que ver otra vez con lo que te decía, esto que me estaba viendo obliga. con la música, ¿no? Ajá. Volviendo al ejemplo anterior de cómo los cubanos han sido marginados. Y nadie dice nada, y está bien. Y los académicos, y todo el mundo dice que está bien. No, eso es otra cosa, es otra cultura, no es la cultura cubana. O sea, que si que hay espacios de conveniencia para alcanzar poder. Y si esas cosas no se eliminan, yo no sé cómo vamos a seguir adelante. No lo sé. Esta es una buena oportunidad porque el momento está ahí. Oye, los hombres en el mundo entero siempre se levantan cuando hay un problema así a unirse. Y en este momento yo no veo eso mucho. Bueno, sí, es En verdad. algunos lugares, bueno, digamos a nivel infraestructural, pero a nivel de los gobiernos grandes, yo no veo mucha colaboración. ¿Tú la ves? Yo no le presto mucha atención a los gobiernos. Yo estoy más puesto últimamente para la gente. Entonces yo estoy buscando inspiración. A mí los gobiernos me irritan porque siento que están sobre lo mismo. Pero, por ejemplo, yo veo mucha gente que se organizan individualmente, tú sabes, o hacen grupos, o hacen donaciones, o hacen, no sé, estas buenas noticias que hay por ahí de gente que, tú sabes, que apoyaban a enfermeras que estuvieran en su barrio, que salían para el hospital, o ahora mira, los Estefan, por ejemplo, acabo de leer que están dando 500 comidas diarias Sí, yo lo vi, a la sí. gente del hospital Jackson. Esos son el tipo de Sí, no, cosas ellos siempre que apoyan. inspira, tú sabes, que tú Sí. dices, contra, tú ves, se pueden hacer cosas positivas en medio de Yo la sé que crisis. se puede, pero ya te digo, Hay gente otra que lo vez, hace, ¿ves? es Y a eso me partir de la encanta. base, es a partir de la base, pero ¿qué hacemos con lo de arriba? ¿Qué hacemos? Exacto. Yo creo que tiene que haber un diálogo y conciencia, toma de conciencia que las cosas la gente está descontenta. Eh, es decir, el mundo no es el mismo de antes. Exacto, va a haber Las respuestas no pueden ser las mismas. Tú no puedes decir exacto, a alguien, por ejemplo, ahora el desempleo, la Florida, estamos en el último lugar en cuanto a procesamiento del desempleo, el pago por la situación de emergencia. Bueno, hay que seguir hablando, yo no sé, algo hay que hacer porque ¿cómo es posible que una ley aprobada por una emergencia y en la práctica no se está aplicando como si fuera una emergencia? ¿Y qué se exacto, hacen los desempleados? ¿Qué se supone que hagan? ¿De dónde sacan el dinero si tú no puedes trabajar? Tienes que exacto. enfermar. Vaya, un ejemplo, un reto que tenemos que ver qué se hace. Eso ahora mismo para mí eso es un reto, porque yo estaba desempleada, bueno, a los efectos tradicionales, tú sabes, estaba tratando de hacer lo mío, mi compañía, qué sé yo, mi blog, pero realmente desde el punto de vista formal yo no estoy empleada full time en ningún lugar. Yo soy una desempleada ahora mismo. Lo simpático es que yo estaba, sí, Sí, que estoy el dinero es algo tan aparente, pero se ha creado valores, como dice ese mismo señor Harari que te estaba diciendo, valores en cosas que no son realmente valiosas. El dinero, en realidad, el dinero en sí, como objeto material, con eso tú no puedes comer. Yo creo que tiene que haber un cambio en ese aspecto de cómo valoramos la economía sin ¿Qué es mediación del importante? dinero. Y eso ¿Qué es tiene que lo haber un cambio. importante? ¿Qué es lo Tiene que haber un cambio. importante? ¿Qué es lo importante de verdad en la vida de uno? Porque, por ejemplo, Exacto. tú eres una persona que para mí ha sido inspiración, tú sabes. Ay, gracias. De verdad, y yo en tus eventos, yo me di cuenta de la importancia, de verdad, de rescatar los afrocubanos, que yo para mí era algo que adoraba, pero de alguna manera no tenía esa conciencia. Y verdad que eventos como los tuyos a mí me ayudaron en eso. Pero Ay, gracias. sí, como no, pero yo me quedo así pensando y digo, bueno, ¿qué se podrá hacer? Yo creo que el abanico de oportunidades yo creo que está abierto porque las cosas como estaban antes no funcionaban para todo el mundo. No, yo creo que esto ya te digo, porque te digo que hay que estar antes, la era antes coronavirus, después coronavirus. ¿Qué No se va a hacer funcionaba ahora? para Esto es todo un el mundo. momento de realmente de análisis, de cambio. Hay mucha gente en el mundo como que como tú bien dices, se han solidarizado, pero ¿qué hacemos con los que realmente nos representan? Tenemos un problema de representación. Decirle por lo menos, oye, no me representas y en las votaciones no me representas. Tú no estoy de acuerdo contigo, que ese es el derecho que uno tiene por estar en la democracia, ¿no? Es lo que queríamos todos, ¿no? Por eso estamos acá. Bueno, pues en las votaciones, no sé, o escribir Pero ya eso es más profundo que las votaciones, es más profundo de una simple elección, es mucho más profundo. Esto tiene es un problema
sistema mundial que desde ahora en adelante lejos, pareciera tan inalcanzable. Yo creo que la cosa está en el dominio personal. Tratar de uno, en lo que en el entorno de uno, ¿sabes? Tratar de... Sí, uno cambiar el entorno. Eso lo estamos haciendo. Mira, lo estás haciendo tú, lo hago yo de mi parte. Sí, bueno, qué cosa es importante para mi vida, qué cosa, qué legado yo quiero conectarnos dejar, con personas like-minded y ver, explorar juntos qué podemos hacer para hacer de donde vivimos. Sí, como artistas podemos hacer eso también. Algo mejor. Mira, para también sobre todo llamar la atención y hacer conciencia entre la gente de qué se puede hacer, porque para el futuro, mira, yo veo mis sobrinitos que están ahí, son niños, y qué futuro le estamos dejando a esos niños, ¿tú sabes? ¿Qué vamos a hacer con ellos en el futuro? ¿Qué va a hacer este mundo en el futuro? ¿Qué van a hacer ellos con nosotros? No, pero no, porque si nosotros, los que estamos aquí, estamos dejando un mundo hecho exacto, candela, como decimos. Exacto, ellos dirán, oye, esta gente en qué estaban. Porque en este momento estamos en un tremendo conflicto en muchos lados. Hay división, hay odio, hay envidia, hay guerras de poderes, hay guerras en sí. Y las guerras sí. Y yo leí una estadística, dice que en este momento, desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, ha habido más muertes en el mundo, en las guerras. Toda esa guerra de Asia, todo, dice que ha habido muchísimas más muertes que en el momento. Yo creo que esta es una buena oportunidad para cambiar, pero si no se cambia ya tú sabes que es el problema que es más bien una enfermedad que tenemos los humanos. Fíjate cómo está el planeta está, mira, están los animales saliendo ahora que nosotros ya estamos por ahí. Los predadores fundamentales somos nosotros mismos. La contaminación ha bajado porque la gente está en la casa. Todo esto hay que analizarlo, la erosión del planeta que tienen los humanos. Porque esto también es importante, mucha gente... Un llamado a la naturaleza de un momento, un poquito de stop, vamos a tomarlo más lento todo, porque al ritmo que las cosas iban... No, es que imagínate, yo creo que todo el mundo estaba como loco también, y todo ese estrés, yo creo que ahora la gente tiene le dicen cabin fever, la claustrofobia, pero en realidad... no, pero estamos descansando. La humanidad tenía que tomar una pausa. Descansando. Y las cosas no son fortuitas, las cosas aparecen por alguna razón, tú sabes. Yo creo que era demasiado y una ansiedad porque el trabajo. Los hijos están después, casi nunca. La normalización del estrés. La célula de la familia está rota. La gente se ve uno una hora, otra hora, nadie come juntos ya, tú sabes, que es la hora que toda la familia tiene para hablar y discutir y estar, dar ese calor. Estamos conociendo a nuestros familiares, en los que estamos juntos con ellos en coronavirus. Y algunos se están pidiendo la cabeza. Porque es demasiado. No, hay lugares que eso debe ser lo más grande con lo más chiquito. Pero igual, tú sabes, lo malo de esto es que el balance está roto. Lo que está roto es el balance universal. Que no sabíamos vivir unos con los otros, la verdad. No, todavía no sabemos, ¿viste? No sabemos. Yo no sé si la gente va a aprender la lección, pero tú sabes que aquí, que no, como dice, hay un proverbio en la religión afrocubana que dice que no aprende aquí, aprende más allá. There you go. Oye, Neri, un placer grande, muchísimas gracias. Igualmente, gracias a ti, encantada de verte. Cuídate mucho, un beso. Un beso grande, cuídate, chao. Bye.